Estimados estudiantes del segundo nivel medio, un gusto saludarlos y esperando que se encuentren muy bien. Esta cápsula de video tiene por objetivo explicar las actividades de la guía número 2 de historia y además ahondar en algunos conceptos para que sea más fácil trabajar en su guía. Revisaremos temas como la Guerra Fría, la carrera armamentista y la caída de la Unión Soviética. La actividad número 1 de su guía consta de 3 preguntas. La primera dice: ¿en qué consiste el concepto de bipolaridad? En la número 2 deberán identificar las zonas de influencia de ambas potencias. Y en la número 3 deberán determinar cuál de estas dos potencias ganó en el reparto mundial. Para responder estas dos preguntas deben hacer uso del mapa geográfico que se presenta en su guía. Todos estos conceptos relacionados con las preguntas anteriores y el resto de las preguntas de la guía los trataremos a continuación de manera breve. Veamos a continuación en qué consistió la llamada Guerra Fría. Esta fue una disputa ideológica que se extendió desde 1945 a 1991. Recordemos que en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y los 50 años que siguieron al término de esta Segunda Guerra Mundial estuvieron marcados por el enfrentamiento permanente entre los vencedores de este conflicto bélico. Por un lado estaba Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética, los cuales desarrollaron una competencia de tipo económica, ideológica y además tecnológica, orientada a lograr controlar al resto del planeta. Y la palabra fría tiene que ver con que nunca hubo un enfrentamiento directo entre ambas potencias, sino que más bien siempre existió la tensión permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Veamos algunas características de la Guerra Fría. Por un lado tenemos este mundo bipolar, que se refiere a la división del mundo en dos bloques o zonas de influencia política y militar. Otra característica fue el enfrentamiento ideológico, el enfrentamiento de ideas. Por un lado estaba Estados Unidos con su ideología capitalista y por el otro lado la Unión Soviética con su ideología comunista. Y esto significó que la Guerra Fría fue una guerra de discursos y consignas. Otra característica importante fue la llamada carrera armamentista, que se refiere particularmente al desarrollo de armas nucleares, siempre con la amenaza latente de estas dos potencias de la destrucción masiva. Otra característica fueron las estrategias indirectas de desestabilización del contrincante, que se refiere a que las potencias, Estados Unidos como la Unión Soviética, llevaron a cabo los enfrentamientos militares en pequeños países, principalmente con el objetivo de desestabilizar las zonas de influencia del país adversario o contrario. Los bloques de la Guerra Fría. Por un lado estaba Estados Unidos, de color verde en el mapa, con su ideología capitalista, que propugnaba la libertad de comercio, la propiedad privada y la mínima intervención del Estado en la economía. Y por el otro lado estaba la Unión Soviética, con su ideología comunista, que propugnaba la desaparición de la propiedad privada, las clases sociales y el mercado. Las zonas donde Estados Unidos ejerció su influencia política y militar fueron las zonas de Europa Occidental, Sudeste Asiático, Oceanía, casi toda América, salvo Cuba y Nicaragua, y algunos territorios de África y Asia. Y las zonas donde la Unión Soviética ejerció su influencia política y militar fueron Europa Oriental, parte de Asia, Cuba y las nacientes repúblicas africanas. Recordemos también que estas dos potencias ayudaron a que muchos países en pleno siglo XX que aún no eran independientes
pudiesen lograr su independencia. Las actividades número 2 y número 3 están relacionadas con la carrera armamentista y espacial desarrolladas por estas dos potencias. Para responder la primera pregunta, deberás observar las imágenes presentadas al comienzo de la actividad. Deben observar esas dos imágenes que se presentan al comienzo, analizarlas y responder la primera pregunta. La pregunta número 2 está relacionada con la bomba atómica, considerada como un factor clave en la guerra. La pregunta número 3, deberán investigar qué países hoy en día, en la actualidad, poseen este tipo de tecnología militar. Por ejemplo, los países desarrollados, o los países subdesarrollados, o los países pobres. Eso lo tienen que investigar ustedes. Y la actividad número 3 consiste en la lectura de una letra de una canción. En esta actividad se presentan dos preguntas y esas preguntas son de carácter personal. Para poder responder esas preguntas tienen que analizar esa letra de la canción y hacer una especie de juicio personal para poder responder las preguntas. Veamos con más detalle cómo fue esta carrera armamentista y espacial. Bueno, el objetivo de ambas potencias fue mostrar la superioridad que tenían ambos países, por lo cual desarrollaron armas como la bomba atómica, los aviones, principalmente la categoría de los cazas, y misiles balísticos intercontinentales. Y respecto de la carrera espacial, o esta necesidad de qué país llegaba primero al espacio, se inició en 1957 con el lanzamiento del primer satélite humano lanzado por la Unión Soviética, el Sputnik 1. Y en 1957 también ocurrió un hito importante que fue el primer ser vivo en el espacio, la perra Laika. La caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. En la década de 1970 comienza el declive de la Unión Soviética y varios factores gatillaron la caída. Por ejemplo, la crisis económica por el alza en el precio del petróleo, la poca modernización de la agricultura y las masivas marchas y protestas contra esta forma de gobierno de corte comunista. Por lo cual, una vez ya finalizada la guerra, Estados Unidos se va a convertir en la potencia triunfadora de la Guerra Fría y va a controlar al resto del mundo y va a querer imponer su cultura, su modelo económico y político. Y la actividad número 4 consiste en leer en una tesis que habla sobre las tensiones que ha tenido que enfrentar Estados Unidos una vez terminada la Guerra Fría. Y en la tesis se habla de las diferencias entre los pueblos o países, pero ya no se hace alusión a las diferencias ideológicas de este país es comunista y este es capitalista, sino que más bien se hace alusión a las diferencias culturales. Por ejemplo, la religión, la lengua, los valores y las costumbres. También se hace alusión a las tensiones que ha tenido que enfrentar Estados Unidos y su cultura occidental con otras culturas del mundo, principalmente con las culturas de Medio Oriente. En esta actividad se presentan 4 preguntas, que la mayoría de las preguntas ustedes tienen que analizarlas, reflexionar para poder responder, no tratar de sacar todo textual del texto. Espero que el video haya sido de apoyo y éxito en tu trabajo. Recuerda que tienes hasta el 14 de octubre para desarrollar esta